Gama 4. Lugar de, al menos, una verdad metafórica y pasible. Epígrafe. Abro comillas. Yo agrego que el entusiasmo en su plenitud, porque no puede tratarse el entusiasmo pobre o a medias, se llama fanatismo. Cierro comillas. Max Stirner, El único y su propiedad. La palabra será uno de los lugares en donde habita, donde se manifiesta o de donde se deriva eso que llamamos verdad. La palabra es casa de alguna verdad y, es cierto, esta no es exclusiva de la palabra. ¿Qué podría afirmarse acerca de la verdad? Ella es lo fijo en nos, el agujero donde se apalanca el lábaro do ondeará cualquier ilusión de turno. Cuando la ilusión se desgasta o pierde su efectividad, cambiamos la bandera. La verdad es la fijeza que nos hace ilusionarnos constantemente. Queremos maravillarnos. El lugar de la verdad es inmóvil, mientras que las ilusiones que producen los sentidos son intercambiables. La palabra como casa de la verdad es el lugar de la causa. De la causa, por ejemplo, como entendemos causas políticas, ¿cierto? Los propósitos, los proyectos. La palabra como casa de la verdad es el lugar de la causa. La palabra tiene algún sentido, se encarna, se vive, por cuanto puede lograr que su significado para alguno se transforme en su causa. Que el ser humano ansíe una causa, que es lo mismo que un amor, querrá decir que busca una verdad que justifique su vida, una irracionalidad que le haga sentir que sus actos siempre son buenos. ¿Para qué? Por violentos que sean, pueda dormir tranquilo. La verdad es el punto ciego que usualmente evadimos cuestionar. Si Sócrates hubiera cuestionado, aunque fuera por un segundo, la existencia de los dioses, toda su causa, su vida se hubiera venido abajo y todos sus actos y dichos, todos sus diálogos y rebeliones se habrían mostrado como vanos. Pues, si los dioses no existen, entonces Sócrates debería aceptar que, al seguir el oráculo de un Apolo inexistente, su vida no sería más que un delirio, una nadería. A la verdad, cuando se trata del reino de lo fablable, se la dice incompletamente, es decir, solo puede aludírsela o alegorizársela. Podría concebírsela como una experiencia y exigencia íntimamente humana. No es que sepamos mucho de aquello que podemos denominar como la verdad de lo humano, porque en suma supone algo de lo irreferible, peculiar y pasible. Concibo tal como los antiguos que la verdad importa porque nos afecta, es decir, porque se padece, puesto que incumbe a quien la inquiere e inextricablemente la presume. Mémbrense los esmeros platónicos en el Fedro para argumentar que el propósito de la filosofía habría de llevar a una iluminación y una reminiscencia que se manifestaría en una eupacia, en un buen padecimiento, en la experiencia de un buen padecimiento. La filosofía antigua planteó que el ser humano naturalmente codiciaría la verdad, búsqueda que denominaría amor por la sapiencia, por cuanto ella se ligaría necesariamente a lo divinal, lo pulcro y lo bueno. Aristóteles afirmaría que el ser humano buscaba conocer por natura. Nietzsche contradiría afirmando que la verdad, o refiriendo que la verdad es una consecuencia de la lógica del lenguaje. Nietzsche referiría o contrairía refiriendo que la verdad es una consecuencia de la lógica del lenguaje. El lenguaje estaría cerrado sobre sí mismo. No puede adecuarse o no podría, si no podría, no puede en general adecuarse a las cosas que nombra y no puede traer esencias al cavilador. Así la palabra, el significante será la casa de la verdad,
será la casa de la verdad, que entonces no se liga ya a nada divinal, sino que se demuestra como una consecuencia que padece el humano. La verdad es una consecuencia lógica de aquello que padecemos por ser ingresados en el lenguaje. La palabra se da en el registro simbólico. La verdad será allí una sensación verídica ligada al sentido. Podemos mencionar primeramente la verdad del sentido que porta la palabra en cuanto es un significante. Es decir, la palabra debe remitir a mínimo otra para explicarse. La verdad se produce con la sensación de ida y vuelta entre significantes para explicarse a sí mismos, apareciendo el esto, el significante es estotro, otros significantes que hacen de significado. El sentido se produce en esa remisión de un significante 1 a otro significante 2. Significante 1, significante 2, para luego remitirse al significante 1 nuevamente, para volver. En aquella moción aparece al menos, aunque no exclusivamente, una verdad gramatical o contextual. Podemos cambiar las palabras o los sentidos en los que creíamos, pero no podemos despojarnos de la sensación estructural y delirante de que algo ha de ser intrínsecamente vero. Comillas, la verdad es sagrada para mí. Puede suceder que encuentre una verdad imperfecta que pueda reemplazar por otra mejor, pero no puedo suprimir la verdad. Cierro comillas, nos dirá Max Stirner en El único y su propiedad. Por nuestra parte, afirmamos que no podemos suprimir el lugar de la verdad que ha dejado instalado como despojo el otro con mayúscula, y que, pese a verificar con insatisfacción que ninguna experiencia, palabra o discurso podrán ostentar el lugar de la verdad por excelencia, seguimos insistiendo porque aquel lugar nos hace delirar, nos constituye y conforma. Queremos el entusiasmo. Cuando la experiencia se agota o el sentido de las palabras se desgasta, nos buscamos otros. Como he afirmado antes, el lenguaje no es una cosa incorpórea. Se vive como experiencia encarnada y no hay otra experiencia que no sea de la verdad. La verdad, al menos aquesta verdad retórica y metafórica que la palabra procura, nos permite también identificaciones o complacencias con su sentido, una posición ética. Permite una sensación verídica, una estética dependiente de la semántica, por la mera razón de que consentimos profundamente con su significado, nos propulsamos gracias a él y nos identificamos con él padeciéndolo como certitud. La verdad es, en el ámbito exclusivo al que me refiero, el cual no lo abarca todo, eminentemente sensible. Repito, la verdad es, en el ámbito exclusivo al que me refiero, y el cual no lo abarca todo, eminentemente sensible. También sentimos y consentimos la significación. Repito, también sentimos y consentimos la significación. A aquesto Borges, en su conferencia de la poesía, lo refirió como un hecho estético, aludiendo a la teoría del gabinete mágico que había planteado ya Croce. Solo sabemos que algo es verdadero para nos, como cuando leemos un libro o escuchamos a alguien en el momento en que sentimos el golpe de la certitud. Este impacto consiste en una suerte de legitimación del sentido recibido y, en este sentido, nadie es inocente ante lo que legitima, pues declara su incumbencia, su posición. El Lisis platónico lo describe muy bonito. La verdad se manifiesta en un aturdimiento, que en lengua greca se denomina scotodinia. Aturdimiento que nubla la mirada, marea y hace padecer. Luego del golpe y del estupor, según la conducta filosófica, cada quien habría de racionalizar lo sucedido para escrutar y justificar de qué tipo de verdad había padecido, es decir, qué tipo de verdad había detectado. Esto pues en el Lisis de Platón. La primera manifestación objetiva de la verdad se verificaba en el padecimiento. La verdad afecta, se manifiesta en los afectos. Es muy bello, esto es aquí un inciso, es muy bello porque la objetividad del mundo antiguo era, o la garantía objetiva del mundo antiguo de la verdad, era justamente lo que hoy consideramos como menos propio de la verdad, lastimosamente, el padecimiento. O sea, la objetividad del mundo antiguo eran las pasiones.
pero de eso hablaré en otro momento quizás. El golpe verídico, para bien o para mal, afecta y le incumbe a la persona, a la totalidad de lo que sea que ella es. Se reciben los dichos del otro y del mundo y se los padece. Vivir consiste, pues, en tomar posición afectada, patética, de los pazos, ¿cierto? De las pazi. Entonces, vivir consiste, pues, en tomar posición afectada, patética, ante la verdad, en una decisión de abrirse ante la verdad presunta que ha de advenir. Por eso la indiferencia, adiaforía o imperturbabilidad, ataraxia de los filósofos es tan ardua de conseguir, pues el interés ante las verdades de los dichos del mundo nos es estructural, por cuanto somos fundados en una heteronomía lingüística, por cuanto nos funda el otro con mayúscula y esperamos de los otros que arriben como verdad. Es decir, eso de la imperturbabilidad del alma, de la apatía, de la indiferencia, es o un mito filosófico o un asunto muy difícil de lograr, porque estamos incumbidos en el otro nos importa. Padecer, aunque uno puede tomar decisiones y hacer que ese otro no nos importe tanto, pero eso se hablará luego. Padecer, sentir, siempre revela una posición ante la verdad propia y la ajena, pues el yo y el tú se imbrican. Empero, el sujeto no padece exclusivamente la verdad pasivamente, como pasión. Digamos que vivir, que actuar, revela activamente la posición verídica, energética de cada persona, emoción. Si bien el yo no es una palabra, sino una instancia psíquica y una consistencia imaginaria, toda palabra proferida y todo acto ejecutado revela, oculta o modula alguna posición, alguna verdad del hablante, del silente o actor. La verdad se siente como un pathos, pues. Sin embargo, y acaso puede acusárseme de escéptico, en el fondo de mi ánimo siempre he sentido que poco o nada podemos afirmar acerca de alguien, de lo que ese ente es, aun cuando hayamos oído sus palabras o visto sus actos. Coincide Rafael Echeverría cuando invita a Nietzsche a sus letras, comillas, pensamos que nunca podemos decir cómo las cosas realmente son, solo podemos decir cómo nosotros las interpretamos o consideramos, cierro comillas. Esto me recuerda mucho a la frase del Zaratustra de Nietzsche que dice, jamás somos comprendidos, solo alabados o censurados. Continúo. Estimo que somos fundamentalmente incomprensibles, que si bien el lenguaje hace aparecer la ficción vera del ser, no podemos decir realmente nada de lo que las cosas son, ni de lo que el otro es o actúa. No, insisto, es mi posición esto, que creo que no entendemos realmente. No toda palabra, no entendemos realmente al otro, aunque veamos sus acciones, aunque escuchemos sus palabras e intentemos interpretar su contexto. El lenguaje nos deja en la insistencia imaginaria y delirante de entender e interpretar, pero interpretar no implica, que es lo único que podemos hacer, realmente entender al otro, que creo que estructuralmente no nos entendemos. No toda palabra en todo contexto revela las intenciones íntimas del sujeto, y nada nos permite realmente afirmar que lo entendemos, como cuando alguien recita de memoria un poema o cuando un jefe ordena algo a un subordinado porque en la empresa se requiere algo, o como cuando se le responde a alguien por la pregunta ¿dónde queda el banco más cercano? Allí es decir, que no toda expresión anda hablando de una posición íntima, subjetiva, que revele la verdad del sujeto. Sí, cuando uno pregunta qué hora es o me dice dónde está el banco, pues ahí no hay nada que revelar. Y de hecho, aunque estuviera revelando, ningún lector es capaz de entender, ni siquiera el hablante. Allí los académicos escrutan las funciones del lenguaje, los contextos, las cláusulas, los pactos de cortesía y demás. Sin embargo, hay unos chispazos, unos breves momentos que sería vano e imposible enumerar, cuando el sujeto habla o calla, en donde está incumbido en lo que habla o se silencia, sabiéndolo o ignorándolo, en donde, cuando ora, se dice y hasta se pierde diciéndose o callando. Aquí el verbo orar, es decir, de donde nos viene oración, oral, oratoria, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hay unos chispazos, unos breves momentos que sería vano e imposible enumerar cuando el sujeto habla o calla, en donde está incumbido en lo que habla o se silencia, sabiéndolo o ignorándolo, en donde cuando ora, se dice y hasta se pierde diciéndose o callando.
lo cual no significa que lo podamos entender. Cada palabra tiene su verdad, la de su sentido o su significado. Puede serlo oficialmente, que es la verdad de los lexicones, a lo que remite cada palabra en la codificación oficial de la lengua. Allí el significante remite a otros significantes que brindan un significado que más o menos está codificado o legitimado por los usos y regulado por las instituciones. Luego, puede inventarse de verdades contextuales, donde unas palabras específicas o expresiones particulares adquieren otros sentidos en un contexto determinado, como en las jergas, los chistes, las codificaciones, las contraseñas, las glosoplastias y las invenciones de sentidos que aparecen en algunas reuniones entre amigos. Se verifica también la verdad poética, en donde se fuerza, se quiebra o se renueva un sentido, incluso llegando a los neologismos o hasta el juego, donde el sentido pierde sentido, como en las gitanjáforas, alcanzando casi el gozo de la materialidad de la lengua sin pretensiones de comprensión o sintaxis o información. Sin embargo, hay palabras, expresiones y actos en donde emerge la verdad íntima del sujeto en el mundo, donde aquello que dice no se dice o se actúa. Y obviamente existe la verdad íntima, la que algunos vocablos adquieren en el mito particular de cada persona. Como sea, un sujeto es el lugar donde mora la insistencia padecida de la verdad y entonces donde se siente que se tiene una razón, un sentido, un mundo. La palabra es una de las casas de la verdad, no la única. La palabra es una de las casas de la verdad. La palabra tiene el poder de lanzar al sujeto en un sentido que lo propulsa o lo desalienta, que le permite o le obstaculiza el hacer y el vivir. La palabra es una ejecución de la poiesis humana que, aunque pulcra y excelsa, puede conducir a un fanatismo. Nietzsche advierte que toda verdad es, en cierto sentido, una cárcel para quien se encadena a ella. Comillas. ¿Qué otra cosa es la verdad sino precisamente la pretensión de que las cosas son lo que decimos? Cierro comillas. Por último, no puedo quedarme sin mentar que la palabra, al ser la casa de una verdad, es simultáneamente el lugar de alguna ebriedad. La verdad del sentido y de la insensatez nos embriaga y nos exalta. Encontrar, es decir, sentir que algo es vero, que tiene un estatuto de verdad para sí, revela el lugar de la exultación y del amor. Amamos cuando sentimos que hemos hallado una verdad. Sostenerse en las palabras revela una posible postura amorosa, incluso cuando expresamos palabras hostiles, pues quien se enoja o pretende destruir lo hace desde una sensación de verdad padecida por la que lucha. Aquello que nos hace sentirnos leves o crear es lo mismo que nos haría hundir o destruir.